ustedes? Bendiciones mil. Soy el pastor Luis Miguel de Lance y le damos la bienvenida a un podcast inverso. Bueno, no sé cuántos de ustedes tienen un amigo como yo. Te dejo esta pregunta de inicio. Estos amigos que han tenido a alguien que por alguna razón le hizo algún mal y lo traumatizó el resto de la vida hasta la actualidad. Hay mucha gente en esta condición que desearía profundamente y de corazón que esa gente se muriera hoy mismo, porque imagínate tú, la gente que hace el mal, uno dice, se merece lo malo, por lo menos que se muera para que nos deje en paz. Y ese sentimiento que se alberga en nuestro corazón está entre mucha gente. Y yo sé que esta pregunta es la que surge. ¿Por qué tiene que convivir el bien con lo malo y viceversa? Si quieres tener respuesta a esta pregunta, quédate con nosotros y disfruta de un podcast inverso. Bueno chicos, bendiciones mil, ¿cómo están ustedes? No Amén, estoy amén. solo, me hago acompañar de Samir y de Josué. Preséntense respectivamente, por favor, con nuestra audiencia. Bueno, mi nombre es Samir Mendoza. Muchas gracias, pastor, por la invitación a un podcast Inverso. inverso. Y soy venezolano de Ajá, nacimiento, pero dominicano de corazón. wow, qué Así bonito es. eso. Mi nombre es Josué Custodio y muchas gracias al pastor de Lance también por permitirnos participar de este espacio, un podcast inverso, en el que esperamos que cada joven que pueda llegar a ver este video Ujú. pueda verse beneficiado espiritualmente. Amén, Bueno, amén. qué bueno. Yo sé que ya muchos de ustedes lo han conocido a ellos con el podcast que tienen, que cada sábado, pues, el episodio sale cada sábado, ¿verdad? Sí. Así es. Ajá. A ver, cuéntenos un poquito del podcast, cómo se llama, qué hacen, qué temas tratan y todo aquello. Bueno, el podcast se llama Rompiendo el Uf, Silencio. Invitamos a varias personas a que puedan hablar un poco de temas ok. que están olvidados en la iglesia, pero que es bueno reforzarlo. También estamos invitando a personas, psicólogos y muchos doctores para que podamos conectar con la audiencia de que hay una esperanza para las situaciones inversas que puedan tener. Así es. Interesantísimo. Y de todo esto, bueno, ya si lo han visto a ustedes en el programa, ya saben que Samir está casado, ya lo sabemos. Claro que sí. Ahora, Josué, ¿cómo está tu relación? ¿Tú estás en una relación, estás soltero? Yo me Cuéntanos. encuentro Me pone actualmente nervioso. en una relación, un noviazgo, ahí tratando de llevar tranquilidad y paz y conectar con una persona. Correcto. Amén, Me amén. imagino que para prontamente, pues, así como Dios está Así diciendo su es, mediante. servidor, así es. casarnos y tener los hijos y todo aquello. Amén. Así que nada, nosotros fuera del aire te daremos algunos tips de cómo Claro. mantener todo Ay, en Dios orden. Ah, mío. bueno. Bueno, esto no es rompiendo el silencio, era rompiendo el hielo al inicio de nuestra Claro. reunión y nuestra conversación de hoy, porque este es el primer episodio de un podcast inverso y el folleto que estamos estudiando este mes habla sobre el gran conflicto. Si pueden mostrarle chicos en pantalla, el gran conflicto. De inicio en este invitamos a que lo puedas obtener. Ve a tu agencia de libros más cercana y ADPA y ahí adquiere. Si no, entonces escríbenos por redes sociales y te orientamos como tú, aquí en República Dominicana, o donde vives, cómo puedes conseguirlo y obtenerlo. Dicho sea de paso, hay una aplicación oficial de la Iglesia Adventista en el que puedes tenerlo en varios idiomas. Así que de inmediato descarga esa aplicación, descarga ese libro en particular, si ya está disponible, y comienza a estudiar con nosotros este Amén, amén. podcast tan maravilloso, inverso. Así que chicos, toda reunión que nosotros hacemos lo hacemos orando. Exacto, Así Quiero es. eso es lo principal. invitarle a ustedes a que oremos en esta oportunidad para iniciar. ¿Cuál de los dos quisiera hacerlo? Bueno, sería un privilegio para mí. Bueno, Adelante, Bueno, Samir. adelante, Samir. oremos. Grandioso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque estamos aquí dispuestos para estudiar tu palabra. Queremos pedirte que a las personas que nos escuchan, que nos ven, también puedas tú bendecirlos y que puedan sentirse identificados, Señor, para que puedan tú transformar sus vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Amén. amén y amén. Bueno, ¿qué les pareció la lección de esta semana, lo que estamos Wow, estudiando? me pareció excelente porque habla sobre un tema muy actual. Ujú, Muchas personas piensan que no, pero conocer el autor del mal, el autor de lo que conocemos como el pecado, sí, podemos darnos cuenta también desde ese punto el carácter de Dios, de cómo, por qué y cómo no Permitió. lo permitió Así es. y Dios en su infinita misericordia siempre ha mostrado su carácter de amor. Y además la explicación que tiene cada una de las cosas que Dios hace es increíble. La lección de esta semana es
¿cómo decirlo? Es explícita, increíble y muy interesante, empezando principalmente por el primer día, A ver, que nos explica sobre una historia, sobre cómo fue que llegó coméntanos la historia. A ver, la Coméntanos historia inicia sobre un chico que había comprado una casa. Estaba nueva la casa, todo bien nuevecita. Él la limpiaba Regularmente. regularmente. Sí. Y un día se fijó cuando entró al baño que había un pequeño hongo que estaba naciendo desde las rayas de una de las losetas del suelo. Y él no le prestó mucha atención, pero al otro día cuando volvió se puso más grande el hongo. Y Sí. trató entonces de limpiarlo ya y de echarle mucho Detergente, de y de todo. todo. Pero el hongo fue abarcando más y más y más hasta que al final el hongo ya estaba en la casa entera. Sí. Y así mismo podemos pasar esa historia y aplicarla al cielo, en cuando en el principio el cielo era todo sumamente Perfecto. perfecto, intacto, no había tachadura ninguna, estaba todo blanco, por así decirlo. Ujú. Y de repente en la mente de algún ser empezó a nacer ese honguito ahí, a darle en la cabeza Y a corroer a los otros. y a corroer a los Claro. otros. Y se Porque fue lo que tú esparciendo. me estás diciendo, y esto es bueno, amigos, que lo entendamos, es que estamos metidos en un gran conflicto. Por eso es Claro. el título Exacto. del folleto general. Completo. Y empezamos, obviamente, en esta primera lección, en este primer episodio, dando a entender que la razón por la que estamos en este gran conflicto es por el pecado. Exacto. Así Y es. obvio, la pregunta clave es, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo empezó? ¿Dónde? ¿Y por qué se mantiene? Y eso es lo que en esta lección nosotros queremos estudiar. Y ahí es donde le pregunto, ¿todo el problema en el que estamos nosotros metidos es gracias al pecado, sí o no? Claro, Así claro que es. sí. Y Así esto de es. una u otra manera, este pecado se transporta como el hongo, Como Se el hongo. esparce. por Se esporas, esparce. se esparce poco a poco y lo hace rápido. Lo hace rápido hasta entonces Y sin darse tratar de cuenta. destruir, y sin darse cuenta uno. Y tratar de destruir todo lo que está a su paso. Exacto. O sea que el pecado tiene un propósito y es de destruir toda la creación de Dios. Exacto. Todo aquel que comete pecado, entonces se hace un participante de la destrucción masiva del Exacto. reino y el poder de Dios. Exacto. No, y vemos aquí de que la idea de Dios no era esa, No. porque hay muchas personas que cuestionan a Dios. Ajá. Entonces, la idea de Dios siempre fue que todo fuera perfecto, bonito, en gran manera. Y vemos que conozco personas que colocan a Satanás como un ente incomprendido, ¿Cómo Así así? es. como Háblame una más. persona incomprendida, de que Satanás en realidad siempre ha sido bueno. Solamente que Dios lo ven como un tirano, cuando en realidad es lo contrario. Ven a Dios como un tirano y dicen, no, Satanás es parte del equilibrio del universo y por eso necesita ver el bien y el mal. Eso como que habla del mundo del UCM, lo que tú estás Exacto, diciendo. O sea, que sí, exacto. algo así como un Antihéroe. antihéroe, ¿verdad? Que sí, que Antihéroe, debe porque- existir ese malo para Sí. que Para haya un que haya un equilibrio equilibrio. en ese proceso. O para resaltar el bien. Sí, lo que tú estás diciendo no es afirmándolo tú, sino No. más bien diciendo lo que mucha gente Muchas piensa. personas. Claro. Que Satanás es como ese villano que Dios colocó en la ecuación para que haya un equilibrio en todo esto. Y nada, es lo que es un villano incomprendido o un héroe incomprendido. Un héroe, porque muchas personas dicen, no, Dios necesitó a Satanás para resaltar que él es demasiado bueno. Mm, Y lo he escuchado. Interesante. Entonces, al escucharlo desde ese punto, tú dices, oye, ya va, espérate. Comienza a interiorizar un poco, Sí. ver más allá, porque Satanás siempre tuvo la conciencia perfectamente intacta. ujú. Y entonces todos sus actos no es porque Dios lo hace. No, él sabía No que es lo un estaba robot. haciendo. Satanás no es un robot de que dice, no, mira, yo voy a hacer la cosa como Dios me lo dice. No, él siempre ha querido destruir y ponerse en el lugar de Dios. Correcto. Entonces, vámonos por parte. Estamos viendo que el autor del pecado es Satanás. Exacto. Obvio, qué pena que se registra en la perfección del cielo. Allí Exacto. nace Así todo, es, ¿verdad que sí? exacto. Y porque Satanás era un querubín, era justamente El ese más alto, dice personaje Isaí- que tenía ese Isaías. rango, y Ezequiel, ese rango oportuno. Era bello, hermoso. Era bello, hermoso. Pero al fin y al cabo, no solo llevándose de eso que tenía, puso sus ojos en ser como Dios y tener un trono como lo tenía Dios y tener un ejército de personas a su favor, a su Adorándole. adoración. Que la adorara. Como lo tenía Dios. Entonces, ya vemos, hay un problema llamado pecado. Pecado. Hay un autor del pecado que tiene nombre. Exacto. Apocalipsis Satanás. lo describe con varios, lo pone como la serpiente diablo. antigua, Wow. diablo y Satanás. Satanás. O sea, Satanás. él es el autor. Entonces,
indica que esto tiene un propósito. Lo dijimos ahorita, que era entonces el destruir toda la creación de Dios. Ahora, dentro de todo esto, les pregunto, chicos, y quiero que comentemos esto, ¿por qué razón Dios, sabiendo que eso está ocurriendo allí y que esto obviamente iba a destruir toda su creación y todo su sueño y proyecto, ¿por qué permitió Dios que se mantuviese y no lo destruyó inmediatamente? Esto es una pregunta que los amigos están Sí, haciendo. claro. Claro, todo el mundo se le hace esa pregunta porque es bastante lógico usted pensar, ¿cómo si Dios ya sabía que iba a pasar todo el mal y que iba a entrar el mal y que iba a destruir todo lo Sí. que él había hecho bueno? ¿Por qué desde un principio no fue y lo acabó con él ahí mismo? Ujú. Y ya no permitió que eso pasara. Pero es que cada cosa tiene su respuesta y la misma Biblia la da. Tiene que En haber. el libro de Mateo, en su capítulo número 13, los versículos 24 al 30, que los invito a todos a leerlo allá, que se explica ahí la palabra de la cizaña y Sí. de la hierba mala, en la que Jesús explica que no es bueno que cuando están creciendo el trigo junto con la cizaña, se arranque de inmediato que la cizaña para... ¿Por qué razón? Porque es posible que cuando te arranque la cizaña, se lleve Arrancando la consigo buena, el trigo. En ese proceso, cuando está todo pequeñito, tú no podrás discernir Discernir. fácilmente qué cosa es la otra y Ujú. con la intención de erradicar el mal, o sea, en este caso la cizaña, Exacto. en la parábola, podría estar también sacrificando pues lo bueno, Lo bueno. Así eso que es. es el trigo. No, y una parte interesante de la parábola es que vemos de que en aquel tiempo, cuando surge el mal, Ujú. surge el pecado, nadie conocía el pecado. Exacto. Nadie conocía los efectos que puede traer el mal. Entonces Dios permitió que el mal siguiera desarrollándose para que pudieran ver que, mira, el pecado hace esto, el Ujú. pecado deforma esto, el pecado degrada esto. Por eso provoca, permití. todo eso lo provoca el Exacto. pecado. Si Dios lo fuera destruido de un solo golpe, entonces fueran dicho los ángeles, mira, es verdad. Es verdad lo que decía Satanás lo que Satanás. Es verdad un lo que decía tirano. Satanás. Podría pasar todo eso porque eso lo podríamos llamar daños colaterales. Exacto. Sí. Entonces es. Dios, evitando esos daños colaterales, dice, bueno, hay que permitir que esto proceda, yo voy a hacer un plan para que pudiésemos resolver este problema, un plan objetivo, claro, directo, poniéndonos a nosotros como el principal cuidado de Dios. Exacto. Así es. Poniendo eso en consideración, hay que saber que esto del pecado fue una sublevación pública. Bien. Exacto. Y esto va a llevar entonces a un proceso en el que al ver que todo está transcurriendo, todo el mundo podrá tener respuestas a todas sus dudas porque ya no estarán preguntando solo y escuchando solo, Exacto. sino que sus preguntas se van a contestar por la misma evidencia de lo que están viendo. Esto se Así llama es. como un juicio. Nuestro folleto, esta porción me gusta compartirla con ustedes. Dice, un conflicto público de esta magnitud requiere un proceso público mediante el cual se aborden los temas planteados y el dolor infligido. A este proceso se le conoce y se le denomina como un juicio. Juicio. O sea, nosotros estamos en un proceso De que juicio. conllevará una declaración final de un juez, que en este caso es Exacto, Dios, el es abogado Dios. es Jesús, y Amén. nosotros todos implicados, ¿verdad que sí? Pero sabiendo que con la bendita esperanza Que vamos podremos a tener un salvar. fallo a favor nuestro y en contra del enemigo. Amén. Por lo cual, ¿por qué crece trigo y cizaña? Número uno, no podíamos quitarlo porque entonces había daño colateral. Colateral. Nosotros podríamos ser afectados. Exacto. Dos, entonces, para que este proceso llegara a un final correcto y feliz para todos, debía suceder un Un juicio. juicio. Bien. Exacto. Y entonces esto se conoce como el gran Conflicto. Exacto. Así es. No, y que para un juicio se necesita evidencia. correcto. Si no hay evidencia, entonces castigar al acusado sería Sin pruebas. una injusticia. Injusticia. Entonces, viéndolo de ese punto, imagínate, estamos en un escenario celestial Ujú. y nos ven todo y dice, no, mira, ese se portó mal la primera vez, arrancándole una vez. Entonces dirán todos, oye, pero ¿qué evidencia tiene de que lo que él hizo él es perjudicial para todo el mundo? Y como siendo Ujú. tú un Dios de amor, no eres capaz Exacto, de perdonarlo. porque esa es otra clave, que muchos reniegan de Dios porque dicen que Dios es injusto y Dios es amor, entonces castigan. No, no, el pecado que está ocurriendo es la consecuencia de todo ese mal, del pecado, perdón, valga la redundancia, hace que reafirmemos de que Dios es bueno y que Ujú. Dios es amor. Correcto. Aunque lo que está en tela de juicio es todo, Dios, nosotros y todo este Exacto. proceso, debemos destacar que lo que nos mantiene en esta situación de un gran conflicto, un
un juicio, ¿verdad? Este proceso tiene que ver mucho con el carácter de Dios. Primera de Exacto. Juan 4:8, todos sabemos Exacto. lo que dice, ¿verdad? Que Dios es amor, Amor, exacto. ¿verdad? Y los que no lo conocen, pues No no lo conocido conocen. amor. Los que no Amor. aman no conocen a Dios. Exacto. Por lo que nosotros entendemos que ese carácter especial de Dios, que es el amor, hace que permita a Dios que este proceso sea más detenido, Exacto. más tranquilo, más en reposo, porque el único método que ofrece un máximo potencial, porque este es el tema. Cuando tú vas a accionar algo, aquí un consejo para todo en la vida, cuando tú vas a accionar a algo en el que de alguna otra forma hay otros implicados, hay que tratar de Exacto. pensar un poco en que esto que yo hago logra un máximo potencial. Entonces, tú tienes que partir por ello. Dice, no, yo Exacto. tengo que, estas son mis opciones, este me da un máximo potencial Potencial. de resultado, para la redundancia, positivo. Exacto. Entonces, eso lo hace que el Señor decida, por amor, entrar en un método mucho más tranquilo, más pausado, más detenido, porque el único método que nos da ese máximo potencial de rendición sin dejar de respetar el libre albedrío. O sea, Dios tiene que cuidar eso, porque si Dios lo hubiese exterminado del principio, pues no hubo libertad para No, nadie. claro que Exacto. no. Inmediatamente es culpable y obvio, Dios no lo hizo por su propia naturaleza, no lo destruyó porque como Dios es amor, la última opción de Dios es destrucción. Las Claro. primeras 9 opciones de las 10 que Dios tiene es chance, 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 Perdón, chance, perdón. perdón, Misericordia. misericordia, digan otra, misericordia, misericordia, gracia, Gracias, gracia, gracias, gracia, gracias. amor, 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 y ese es Clemencia. nuestro Dios, querido. Wow. Así es. A veces nosotros somos tan de- desagradecidos Sí. porque Dios nos muestra su amor en cada detalle, en cuántas cosas Dios no nos ha salvado en nuestra vida Ujú. y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, el carácter de Dios y madurar espiritualmente con Él Sí. nos va a hacer entender la profundidad de su carácter. Uy, Cuando entramos, porque nuestra mente es finita, correcto. lamentablemente no vamos a comprender al 100% a Dios. Claro que no. Cuando comenzamos un proceso, que nosotros lo conocemos como santificación, Ujú. ese proceso de todos los días ir a Él, todos los días comprenderlo a Él, todos los días abrir la palabra, estudiarlo, orar con Él, vamos a madurar tanto espiritualmente que vamos a comprender de que cualquier persona es un potencial para el cielo primero. Amén. Y segundo, de que Dios siempre nos ama. Así es. Amén. Entonces, Y- viendo eso, ya tenemos casi resuelta la vida. Eso es importante lo que estás diciendo porque contesta la pregunta que hace finiquito esta lección de este primer episodio, de nosotros entender que la fórmula que tenemos para poder estar de la parte correcta en este gran conflicto es que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. O Exactamente. sea, y esto conlleva una madurez que, como tú decías, se logra a través de esa práctica constante de Claro. la oración, El estudio el de la estudio de la palabra. Biblia, el compartir con otros que comparten mi fe, Exacto. poder también compartir mi fe con otros que aún no conocen de este evangelio y de esta oportunidad. Y esto nos lleva entonces a madurar. Lo que tú me estás diciendo ahora y lo que compartimos con los demás es que esa relación con Dios constante, Josué y Samir y amigos que nos están viendo y escuchando, es la que nos va a ayudar a lograr y alcanzar esa oportunidad de estar cerquitita de Dios que nos lleva a la maduración para cuando el Señor venga a hacer su cosecha, cosecha. pudiésemos no confundirnos con la cizaña, Exacto. sino ser el trigo correcto. Exacto. Y con cuidado, cuando venga esa hoz ¡zup! A cortar, nosotros estaremos Junto con de Dios. pie, Amén. estaremos vigente y no seremos echados al horno de fuego, como lo dice la palabra de Dios en Mateo. Wow. Increíble. Increíble, Josué. Cuando uno ve de esta manera y de ver esa analogía con el trigo, la cizaña, la tierra buena, vemos de que va a llegar un punto de que nuestro carácter poco a poco se va pareciendo a la de Jesucristo. Ujú. Entonces, por eso que cuando dice, sé imitadores de mí, no es en apariencia física. No, es ejerciéndolo como tal o siguiendo lo que él sigue, siguiendo su camino y participando como él lo hace. Por eso nos dicen cristianos. Así, Señor. Porque nos nos parecemos a él. Cristo. Qué bueno, familia. Llegamos al final de nuestro primer episodio. Hoy, recomendaciones vitales para ti. Debemos mantenernos cerca de Dios porque estamos metidos en un gran conflicto. Exacto. Este gran conflicto va a concluir con un juicio.
La mejor forma de escapar de la destrucción final, de ser echados al horno de fuego, como lo describe la parábola que estuvimos estudiando en esta semana, que es Mateo 13, pues la única manera de tú escapar de eso es acercándote a Jesús, ser fiel a Él, y eso se logra con una relación estrecha. Oro, estudio, comparto mi fe y me congrego con otros que tienen este mismo concepto. Amén. Te Amén. esperamos en el próximo episodio, no te lo puedes perder, compártelo con todos tus amigos y por favor suscríbete a este canal para que puedas recibir la notificación del próximo video que estaremos subiendo nosotros en la próxima semana. Que Dios te bendiga. Bye bye. Bye bye.